Y momento en a buenas horas para saludar a Nira Firro. Ella es secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis. Buenos días a todas y todos. Bueno, supongo que trabajando, entiendo, con mucha intensidad, viendo también que se encuentra dentro del Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? Ahora mismo en Desde, ese, en desde ese bien entorno, temprano, desde bien desde temprano bien estamos ahí, temprano. Bueno, y eso que, en, claro, en- en las trincheras. las trincheras, claro, porque también hay que decir que, bueno, en esta legislatura, pues les ha tocado ahora estar en la oposición, que ya de por sí voy a aprovechar este primer lance para decirle a Nira Fierro si realmente aquello que decía el presidente del gobierno hace unos días en este programa se cumple. Decía que está viendo la oposición demasiado agresiva en este arranque de la legislatura. Desde el punto de vista de Nira Fierro, está siendo muy agresiva la oposición en el Parlamento, el Partido Socialista. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Somos el partido mayoritario del Parlamento de Canarias, somos el partido que ganó las elecciones, tenemos más diputados y estamos fiscalizando las acciones del gobierno, nada más y nada menos. Nuestra actitud política es de fiscalización y de dureza con aquellas cuestiones que evidentemente no compartimos y somos contestatarios precisamente a aquellas primeras medidas que ha tomado el gobierno porque entendemos que van para una minoría de Canarias y que no representan a la mayoría, y eso es el ejemplo, por ejemplo, del impuesto de sucesiones y donaciones. No es que nosotros hayamos sido beligerantes, es que ellos solo han tomado medidas para la minoría de Canarias, olvidando la mayoría, ¿no? Bueno, en este caso, claro, ha habido muchos datos por parte del Partido Socialista, por parte de Nueva Canarias, por parte de Coalición Canaria, pero el ciudadano que se encuentra en medio dice, bueno, pero ¿quién me está diciendo el dato real? Porque unos dicen, bueno, esto no afecta tanto a los bolsillos de los canarios porque realmente solo es para un impuesto que a lo mejor puede beneficiar a unos pocos, otros dicen que va a beneficiar a muchos. Realmente, al final, Bueno, es ¿qué dato es el que real? se cuenta, ¿no? Hmm. La medida de la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones va a beneficiar a 6.000 canarios. 6.000 canarios. Por lo tanto, es una minoría, muy minoría Uh-huh. de los canarios y las canarias. Desgraciadamente, este ha sido el primer decreto que ha traído el gobierno con una cuestionable urgente necesidad, porque no es una cuestión que vaya a aliviar los bolsillos de la familia. Esta ha sido su primera medida y no ha sido precisamente intentar aliviar pues la subida de los precios, la inflación, como dicen que han hecho, lo cual es totalmente falso porque no va a llegar a la mayoría de la ciudadanía en Canarias. Por lo tanto, nuestra actitud en la oposición es directamente proporcional a las medidas que está tomando el gobierno. Bueno, ayer también veíamos cómo se hablaba de sanidad en el Parlamento de Canarias y de aligerar las listas de espera de alguna manera, ¿no? Lo decía la consejera Esther Monzón, que va a sacar adelante un plan. Coinciden, comparten que lo que se va a hacer en sanidad de momento podría resultar positivo también para que las listas de espera bajen y la sanidad mejore en Canarias. Es que lo que dijo ayer la consejera es que iba a anunciar un plan y de lo único que sabemos de momento es el nombre, que el plan Activa Canarias o algo así dijo en la comparecencia, ¿no? Pero no sabemos ni con cuántos recursos va a contar ni con qué recursos humanos lo va a hacer. También dijo que iba a ser a partir de 2024 y por lo tanto lo único que conocemos a día de hoy es su nombre. Lo que sí sabemos es que durante estos últimos años el gobierno de Canarias hizo un esfuerzo conscientes de la realidad sanitaria que vivían los hospitales canarios y los hospitales de todo el mundo, inyectando más de 200 millones de euros a través del plan Aborda, precisamente para aligerar las listas de esperas que evidentemente en el año y medio, 2 años de pandemia, pues tuvo una consecuencia directa en las listas de espera, ¿no? Y evidentemente con todo el dolor y sufrimiento que eso conlleva. Pero desgraciadamente no escuchamos un plan concreto, no sabemos la hoja de ruta, solo el nombre. Estamos seguros de que, porque creo que ahí debe haber consenso político, que es una de las prioridades, debe ser una prioridad de cualquier gobierno, pero estamos deseosos de escucharles. Han pasado 3 meses y no sabemos cómo se van a aliviar esas listas de espera en Canarias. Lo que sí no prosperaba era una proposición no de ley, si no me equivoco, presentada por el Partido Socialista, para que aquellos que estén trabajando en el ámbito sanitario pues estén relacionados con la labor que desempeñan, si no me equivoco.
Bueno, lo que nosotros proponemos es que los centros directivos fundamentales, que son las direcciones de área y en las gerencias de los hospitales, se pongan a personas que, bueno, que tengan cierta experiencia en la gestión sanitaria. Lo que no puede ser es que en el hospital universitario se ponga un estibador o en el hospital de Lanzarote tengas una técnico de agencia de viajes, ¿no? La sanidad es una materia sensible, evidentemente hay una directriz política, no nos metemos con eso, pero siguen los puestos de cercanía al propio servicio. Nos parece que un perfil relacionado con materia sanitaria siempre será mucho mejor, y más si es del Servicio Canario de Salud, ¿no? De la propia casa, ¿no? Bueno, lo que parece que sí había unanimidad, ¿no?, en el Parlamento en estos días ha sido pues para regular el alquiler turístico en Canarias, ¿no? Yo creo que es un grave problema, no sé si existe esa unanimidad o no, si realmente van a estar de la mano con el gobierno para ver de qué forma se puede regular la vivienda de alquiler vacacional o cualquier medida que pueda aliviar un poco la tensión que hay ahora mismo en torno al alquiler o la compra de viviendas en Canarias. Para nosotros fue clave en la campaña electoral, así lo llevamos en nuestro programa, la regulación del alquiler vacacional, y no tanto desde una perspectiva turística, sino más bien del derecho al acceso a una vivienda. Tenemos que garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a una vivienda. Ayer la consejera también hacía referencia a la ley estatal de vivienda casi como una excusa, ¿no?, para no ir más allá de cómo vamos a regular el alquiler vacacional. Es una materia que también necesita consenso, que necesita serenidad, pero que es de imperiosa necesidad para estos tiempos, ¿no? Es urgente regular el alquiler vacacional, y suscitar un consenso no es fácil. Ya hubo un gobierno que lo intentó, que fue el primer gobierno de Fernando Clavijo, y se quedó en la gaveta. Estaremos pendientes y vamos a tener una actitud proactiva en todo lo que tenga que ser permitir el acceso a una vivienda digna, ¿no? Y acompañado de esto, que no tiene que ver con turismo, pues también estaremos muy expectantes con el cumplimiento del Plan de Vivienda de Canarias, que pone más vivienda pública a servicio de la ciudadanía después de 20 años, ¿no? Por lo tanto, estaremos muy vigilantes en todo lo que tenga que ver con el acceso a la vivienda. Claro, sobre todo en el caso de la vivienda vacacional, a lo mejor como se ha permitido tanto durante tanto tiempo, ahora quitarle lo que algunos han conseguido, pues va a resultar bastante difícil, ¿no? Lo digo, por ejemplo, aquellos que ahora tienen alquileres vacacionales o casas alquiladas en lugares donde a lo mejor no se debería o no se podría, ahora que se le vayan a retirar, entiendo que eso abre un cisma Claro, nuevamente en la zona. y hay una cuestión clave que también así lo mandata la ley nacional, ¿no? Y es las zonas tensionadas, evidentemente. Igual que en la Comisión de Reto Demográfico, Canarias tiene una variedad sociodemográfica evidente, ¿no? No es lo mismo la isla de Fuerteventura que la isla de La Palma, o Lanzarote y La Palma, ¿no? Evidentemente habrá que suscitar un consenso que además se adapte a las realidades que tiene Canarias, ¿no? Bueno, si no me equivoco, también en estos días, y antes de hablar de lo sucedido también en el Congreso de los Diputados, ha habido tensión, vamos a decirlo así, ha habido tensión por el caso de los menores migrantes, por si, bueno, algunos se tienen que encargar o no de los entierros de esas personas que vienen, que fallecen, ¿no?, en esas travesías, el número de migrantes que llegan. Por parte del gobierno dicen también la dejación del gobierno central ante lo que está ocurriendo. Mucha atención también en algo, a lo mejor donde se debería ir más de la mano. Bueno, es que creo que hay cuestiones que son incuestionables precisamente, ¿no? Si uno tiene una necesidad, en este caso se solicita económica, no dejas de hacer tu función porque tengas una necesidad económica, no dejas no haces dejación de funciones por cuestiones económicas. Solicítalo y pide la colaboración, pero la primera reacción no puede ser rechazar tu competencia, que en este caso estamos hablando de enterrar a las personas que fallecen en las costas, o las personas migrantes, ¿no? Me parece que detrás de eso hay unos tintes cuanto menos racistas y peligrosos. Las competencias son las que son, y si uno necesita ayuda la pide, pero no puede rechazar lo que le corresponde de plano, de lleno, sin buscar una alternativa. Y no hay dejación por parte del gobierno central, como dice el presidente, que sigue el problema, que llegado septiembre siempre nos encontramos que hay pues, una gran cantidad de embarcaciones que vienen y que todos los centros se colapsan. ¿No hay alguna medida o alguna exigencia más que a lo mejor pues no se pueda solventar desde el gobierno central, aunque sea en funciones a lo que está sucediendo en Canarias?
Bueno, si hubiera habido dejación de funciones, hoy estaríamos como estábamos hace 2 años. Afortunadamente no estamos así porque el gobierno de España actuó. Porque hoy hay centros de acogida para las personas que llegan a Canarias, que era una red que desmanteló el Partido Popular en el gobierno de España y que se tuvo que construir y preparar en el año 20. Recordemos las imágenes que vimos hace escasos 2 años, eso lo vimos porque Canarias no estaba preparada para recibir flujos migratorios porque hubo quien lo desmanteló, porque tenían una miopía migratoria absoluta, porque creyeron que los flujos migratorios no iban a existir y por lo tanto hoy estamos mejor preparados precisamente gracias a que hemos tenido un gobierno de España que con 50 millones de euros en los presupuestos activó una red de acogida y también de poner las cosas, los puntos encima de las IES, ¿no? Es verdad que nos quedan muchísimos pasos que dar en materia de solidaridad vinculante. Ahí está el Pacto de Asilo y Migración ahora mismo en el Consejo. Se dio un paso muy importante en el Parlamento Europeo con una figura clave, un eurodiputado canario, Juan Fernando López Aguilar, que le puso nombre a la solidaridad vinculante dentro del Parlamento Europeo. Ganó una pequeña batalla ahora en el Consejo, que España tiene un papel fundamental en la presidencia de la Unión Europea, precisamente para hablar de esa solidaridad vinculante que nosotros estamos reclamando a los países de los Estados miembros y especialmente con los países que son frontera sur de Europa, que es la misma que nosotros llevamos reclamando entre las comunidades autónomas. El Partido Popular tiene una oportunidad de oro, siendo el socio de gobierno de Coalición Canaria, teniendo la vicepresidencia del gobierno y gobernando 14 comunidades de este país, para que el señor Manolo Domínguez llame a sus compañeros y compañeras presidentes y presidentas de comunidades autónomas, como lo hizo el presidente Ángel Víctor Torres, para que se pongan a disposición de los derechos humanos, de la solidaridad vinculante y colaboren con Canarias en la gestión de la crisis, que no es una crisis, del flujo migratorio que estamos viviendo en las últimas semanas. Tiene una oportunidad de oro, puede hacerlo, y lo que le pedimos es que se arremangue, ¿no? Y que sea exigente con su propio partido, que no es más ni menos lo que nos perdían al Partido Socialista. Nosotros no haremos demagogia con la migración. Las competencias en Canarias son las mismas ahora que hace 2 años. Sabemos que es una situación de difícil solución porque la migración va a seguir existiendo, porque sabemos que también hay reticencias dentro de la Unión Europea que son evidentes, pero no deja de ser un hecho que hay que mirarlo siempre de la perspectiva de derechos humanos y con la mayor colaboración posible, sin demagogia. Bueno, ¿cómo califican Ira Fierro como secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias la votación de este viernes, de la segunda votación de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo? Bueno, el Partido Popular nos ha estado haciendo perder el tiempo durante estos 2 meses yendo a una investidura en la que sabía que no tenía ningún tipo de posibilidad porque no tiene espacio político para hablar con nadie en este país, salvo con la ultraderecha y Coalición Canaria, ¿no? Ayer se dio un baño de realidad con las intervenciones de los grupos no mayoritarios, hablo del PNV, por ejemplo, escuchando cuestiones que simplemente señalaban la soledad del Partido Popular. El Partido Popular no ha sabido entender este país y no ha sabido encontrar la complicidad con otras formaciones políticas. El resultado es 2 meses que simplemente le han servido para hablar de la investidura de un candidato que todavía ni tan siquiera es candidato a una investidura, que es Pedro Sánchez, porque su obsesión con Pedro Sánchez es superior al interés nacional, que en este caso hubiera sido renunciar a ir a una investidura, ¿no? Por lo tanto, ha sido un fracaso premeditado por parte del Partido Popular, nos han hecho perder el tiempo y por lo tanto meses de gobierno, ¿no? Este país es distinto, es diverso, hay que saberlo entender, hay que tener el equilibrio con la palabra y otras formaciones políticas para poder llegar a acuerdos. Esto no es mejor ni peor, es la situación que tenemos y la virtud de la democracia es saber encontrar la palabra adecuada para poder llegar a acuerdos. El PP no lo ha sabido hacer y por lo tanto que siga el curso la democracia y yo estoy segura que más pronto que tarde tendremos un gobierno de progreso para este país, ¿no? Entonces, ¿cómo calificaría esta segunda sesión de investidura del viernes? El fracaso absoluto del Partido Popular, ¿no? Ha sido una pantomima. Bueno, en el caso, por ejemplo, claro, una vez que ya pasemos este trámite de mañana viernes, se abre pues nuevamente la posibilidad, como decíamos,
de que sea Pedro Sánchez quien pueda acceder a esa sesión de investidura, que pueda ser elegido presidente, pero lo que estamos viendo es mucha intensidad, ¿no? A la hora de solicitar, de pedir por parte de aquellos que le pueden dar su apoyo. ¿No temen desde el Partido Socialista que esto se puede ir de las manos y que de repente, una vez que ya pues cedes a lo mejor con la amnistía, con las lenguas cooficiales, sigan exigiendo, como se ha visto ahora, condonación de deuda, otros aspectos que a lo mejor pues rozan a lo mejor lo inconstitucional? ¿No temen que esto, antes de que llegue esa fecha de sesión de investidura, pueda ser incontrolable? Pero es que yo creo que lo que no podemos hacer es hablar de cosas que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, es decir, de cuestiones que ahora mismo no están sobre la mesa, porque no es el turno del Partido Socialista en esta semana, donde ni tan siquiera se inicia una ronda de contratos, donde no hay una negociación formal, y desgraciadamente llevamos durante todo este tiempo más hablando de las exigencias de los partidos nacionalistas al Partido Socialista que la de la investidura de Feijóo, ¿no? Y tampoco deja de ser lo que ha pasado en los últimos meses, porque desgraciadamente el Partido Socialista estamos acostumbrados a que se intente generar un relato mediático que no corresponde a la realidad. Cuando llegue las negociaciones sabremos cuáles son realmente los puntos en común y las exigencias. A partir de ahí hemos sido absolutamente claros, nuestra trayectoria, nuestra historia y nuestras políticas nos avalan, lo que esté dentro de la Constitución cabe todo, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar con paciencia, con tranquilidad y sobre todo con la realidad en la mano para saber cuáles son los pasos a seguir. Lo digo sobre todo porque la otra parte ya ha dicho que se han intercambiado documentos, que una de las peticiones ya está cerrada, que es la amnistía por parte del Partido Socialista. No dicen nada, lógicamente, como dicen ir a fierro, hasta que no pase este momento. Pero si fuera la amnistía, uno de esos temas que ya están cerrados, ¿hay alguien dentro del Partido Socialista en Canarias que no esté de acuerdo con este movimiento, como hemos visto de otros Pero es que yo históricos no del voy a PSOE? hablar, José Luis, de cosas que no existen a Pero día bueno, de pero hoy y dentro del sobre todo, diálogo de que hay dentro del y tú partido habrá gente... me estás hablando Sí. de un término que ni tan siquiera probablemente tú sepas en qué término se establece. Por lo tanto, yo no sé responderte porque desconozco el contenido de la palabra amnistía en los términos que tú lo estás formulando, como creo que también lo desconoces tú. Porque, hombre, a lo mejor si tú lo conoces sería fantástico, ¿no? Bueno, pero yo no lo perdonar a aquellos conozco. que hicieron lo que hicieron en su momento, a lo mejor, pues no sé si quieres darle otra fórmula, otro Bueno, nombre. si tú sabes que el contenido de la amnistía, una parte que se está supuestamente negociando con el Partido Socialista, dice eso, si tú lo sabes, No, yo te pregunto, yo no lo sé, yo no lo sé. Vale. Yo no lo sé, por lo tanto, esto es un ejemplo de lo que pasa, ¿no? Que se utilizan las palabras sin saber el contenido. Yo, sinceramente, como decía Jerónimo Saavedra hace unos días, no se puede hablar de lo que no se conoce. Y creo que la inmensa mayoría de los españoles y las españolas no sabe lo que contiene la palabra amnistía y sobre todo una ley, que de lo que supuestamente hablan es de una ley que tiene un articulado, que tiene un preámbulo que creo que no conoce nadie, porque no existe. Por lo tanto, vamos a hacer tener un poco más de rigor con los tiempos y cuando si llega ese momento, si es la amnistía o si es lo que sea, hablaremos con esas cuestiones sobre la mesa. Hoy podemos hablar del acuerdo de la mesa del Parlamento porque ya lo conocemos, porque se ha dado y porque es un hecho consumado. Vale, Que entonces... es que se puede hablar con las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Ese es el único hecho que hay hoy. Vale. Lo otro es política ficción. Vale, entonces formulo la pregunta de otra manera. Digamos, de todas las peticiones que están haciendo ahora mismo los independentistas, si hay alguien en Canarias que no está muy de acuerdo dentro del Partido Socialista que dice, oye, deberíamos cambiar la estrategia porque esto nos va a venir mal de cara al futuro. Bueno, es que el Partido Socialista ha tenido una política territorial absolutamente blindada con su militancia en sus congresos y además ha sido de éxito, ¿no? Porque si hay algo que ha utilizado el Partido Socialista durante todo este tiempo, precisamente para intentar resolver un conflicto evidente después del 1 de octubre de 2016, donde un gobierno saca unas urnas en la calle, donde no existe diálogo con el gobierno de Mariano Rajoy, lo que ha utilizado el Partido Socialista es precisamente la palabra para que la convivencia en Cataluña sea más respirable. Y yo no me gusta alardear de nada, pero ahí están los resultados electorales del Partido Socialista en Cataluña y la convivencia hoy en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, lo que no se puede negar es una realidad existente
y lo que hay que hacer es intentar ser convincente con argumentos, no dando un portazo como hace la derecha o ha hecho el Partido Popular durante todo este tiempo. Está más que demostrada con los hechos y con el tiempo y con lo que ha pasado en los últimos años, que la política de la serenidad, la palabra ha funcionado y está funcionando en Cataluña y ha sido uno de los grandes éxitos del presidente Pedro Sánchez desde el inicio de su legislatura en 2018. No podemos olvidar que en 2016 se sacaron urnas a la calle y que hubo que aplicar un artículo, el 155 de la Constitución, que si no recuerdo mal, y no recuerdo mal, fue apoyado por un partido socialista en la oposición sin fisuras a un gobierno de derecha de Mariano Rajoy, pero de una forma clara y rotunda. Ujú. Y ahora si nos ponemos en los decretos del estado de alarma, vemos cómo el Partido Socialista, cuando tenía la presidencia, cuando estaba gobernando Pedro Sánchez en plena pandemia, jamás tuvo esa complicidad por parte del Partido Popular. Y esto lo cuento por aquello de que nos dicen que nosotros si rompemos España, España se va al garete con el Partido Socialista y con sus políticas antiestatales, ¿no? El Partido Socialista ha demostrado un sentido de Estado que está a las antípodas del cual ha mostrado el Partido Popular en los peores momentos sanitarios y económicos de este país. Y ha puesto un ejemplo claro y tiene que ver con la política territorial de nuestro país. Fue la aplicación del artículo 155 donde estuvo el Partido Socialista sin fisura. Por lo tanto, no voy a permitir que nadie cuestione el papel del Partido Socialista con la Constitución y las posibles negociaciones que siempre estarán dentro de la Constitución. Y a nosotros nos avalan nuestros hechos. Bueno. Nuestros hechos y nuestras políticas. Una última pregunta. Sé que me va a decir también que todavía es futurible y son cosas que no están sobre la mesa, pero cabe la posibilidad de que si Pedro Sánchez pues vuelve otra vez a ser presidente, dentro de esos ministros veamos a Ángel Víctor Torres como bueno, pues uno de los ministros canarios futuros. Tú sabes lo que te acabo de decir y ya lo Sí, pero introducí bueno, a la pregunta a ver, porque... yo tengo que intentarlo, Nira. De repente me dice, pues mira, sí Claro. se ha hablado y, hombre, cabe esa posibilidad. A lo mejor, pues, oye, Sí, tengo suerte. bueno, lo primero será la gran noticia de tener a Pedro Sánchez, que estamos seguros que lo va a lograr bueno, que sea presidente del gobierno de España, que este país tenga gobierno, ¿no? Y que tenga un gobierno que siga mirando hacia adelante en materia de derechos sociales y de avances para todas y para todos. A partir de ahí, nosotros siempre lo decimos, lo dijimos con Carolina Darias, lo hemos dicho con Héctor Gómez, es una potestad del presidente del gobierno hacer un buen equipo y nosotros, sea quien sea, estaremos respaldando al presidente Pedro Sánchez. Muy bien. Y si tuviera que elegir, Nira, si Ángel Víctor Torres o Héctor Gómez, tampoco me va a responder a eso. Bueno, yo insisto, yo no tengo la capacidad ni la responsabilidad de ser presidenta del gobierno, así que esa tarea se la dejamos a Pedro Sánchez. Muy bien. Nira Fierro, secretaria de Organización del Partido Socialista, gracias por estos minutos y gracias también por esta conversación aquí en A Buenas Horas. Un placer, un abrazo, chao. Igualmente, chao, hasta luego.